Hola, hola, amados, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a repetir la receta de la semana pasada. En tanto ustedes ahorita están muy diligentes aquí, ¿verdad? En línea y listos y con toda la atención, con todo el foco para aprender de la palabra de Dios. Pues la verdad es que nosotros ya nos internamos hace un buen rato al país de los sueños. Así que, bueno, vamos a entrar en tema. Pero antes de eso, porque como ya les dije la semana pasada, luego yo me como los saludos. Así que, antes de que eso ocurra, reciban un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte de parte de Rocío, ¿verdad? Y de parte de los hermanos también acá de Casa de Oración Londres, que continuamente pues oramos, ¿verdad? Por todos los pastores, oramos por ustedes, ¿verdad? Y nosotros también esperamos de que por favor estén orando por nosotros, por la congregación acá, los pasos que vamos dando. Ahí en alguna oportunidad tendremos, pues eso, la oportunidad que nos regala el Señor de poder compartirles un poco más acerca de lo que Dios está haciendo por acá y cómo lo está haciendo, ¿verdad? Pero por lo pronto, el día de hoy vamos a entrar en un tema que realmente podría ser toda una serie, es decir, yo no pretendo abarcar todos los aspectos de este tema el día de hoy, evidentemente por cuestiones de tiempo, porque esto puede ser una serie muy larga, ¿sí? El tema del día de hoy se llama Hombres y Mujeres Sabios. Y la esencia hacia donde yo quiero enfatizar, y es más que un estudio, honestamente esto tiene el corte de una plática pastoral, ¿sí? Yo quiero enfatizar, no quiero decir los beneficios, pero la necesidad imperante que tenemos de sabiduría y de una sabiduría práctica como creyentes, como cristianos. Necesitamos sabiduría práctica, ¿sí? ¿Para qué? Para andar como es digno de Cristo. Ahora, sabiduría es importante en todas las áreas. El conocimiento es importante en todas las áreas. Yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría ponernos en manos de, por ejemplo, un neurocirujano que no sea considerado como alguien sabio, como alguien prudente, como alguien respetuoso de sus pacientes, etcétera. Es decir, sabiduría abarca muchos aspectos, ¿sí? En la cuestión práctica, en la cuestión de los oficios, evidentemente, ¿sí? Porque involucra experiencia. Y nosotros como creyentes es indispensable que tengamos experiencia con Dios, pero experiencia en el conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es básico. Esto es básico. Honestamente es muy triste cuando uno se encuentra con creyentes que tienen, pues ya no digo que están nuevitos, ¿no? Ya tienen 560 años en el Evangelio y que ahí están todavía, ay, será voluntad de Dios y será la voluntad de Dios. Y yo entiendo que hay cuestiones muy específicas que tienen que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas, en donde hay una dirección muy específica, pero el problema que yo he visto a lo largo de muchos años es que a veces ni siquiera se entiende la voluntad de Dios en un nivel general, ¿sí? Que no se discierne la voluntad de Dios en un nivel general. Y podríamos hablar mucho acerca de la sabiduría, como acabo de mencionar, es decir, hay toda una serie y no corta, ¿verdad?, que se puede hacer con respecto a ella. Para darnos una idea, pues ahí está el libro de los Proverbios, ¿no? Desde un principio, ahora sí que el libro de los Proverbios de principio a fin tiene el objetivo no solamente de proveernos de una información confiable, pero es llevarnos a meditar en cada uno de estos consejos no sé cómo se diga, pero de internalizarlos o de internarlos, de meterlos pues, ¿sí? Hasta nuestras entrañas, ¿verdad? Que se entrelace todo eso con nuestros afectos para que de ahí empiecen a subir, ¿verdad? De nuestros afectos, de nuestras entrañas y podamos procesarlo todo esto y que esto a fin de cuentas redunde en un caminar, en un andar, en una conducta que sea agradable, que sea digna del Señor, ¿sí?
Entendemos que Cristo es el que hace en nosotros, ¿verdad? Que el Señor es el que hace la obra en nosotros, pero nosotros tenemos una responsabilidad precisamente de dar respuestas, continuas respuestas, ¿sí? Entonces, repito, cuando nosotros vemos el propósito del libro de los Proverbios, por ejemplo, es el estarnos en un área, en otra área, llevarnos a meditar, ¿verdad? Detenernos, reflexionar, masticarlo, regresar, etc. Entonces, esto nos deja ver que el tema de la necesidad de ser hombres y mujeres sabios no es menor, porque la Escritura pues, nos enseña que el hecho de conocer la voluntad de Dios es esencial, el hecho de practicarlo es esencial, y qué destructivo es cuando nosotros hacemos a un lado eso. Aún como creyentes que ya podamos tener mucho tiempo, a veces podemos actuar de una manera muy imprudente, a veces muy impulsiva, ¿sí? Con muy poca sabiduría. Y el resultado de ello, la verdad es que es catastrófico, ¿sí? Entonces yo quiero pedirles que vengan conmigo, por favor, a Colosenses, allá al capítulo 1 de Colosenses, y vamos a ver a partir del versículo 9, vamos a ver versículos 9 y 10 nada más, ¿sí? Me voy a detener un poquito ahí y tratar de dejarles pues algo donde puedan estarle masticando y donde se pueda estar, que puedan estar ustedes regresando, que tomen nota, ¿verdad?, de estos dos versículos, que puedan llegar más tarde o mañana o en los próximos días, que puedan revisar, ¿verdad?, y que puedan ustedes seguir sacando sus propias notas y tirar líneas más largas, ¿verdad?, de lo que alcanzamos a ver el día de hoy. Entonces, en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 y el 10, voy a leer primero el 9, voy a hacer algunos comentarios y después nos seguimos al 10 y después, para que pongan otro dedo por ahí, tengan listos Efesios capítulo 5. La semana pasada estuvimos hablando parte de Efesios, ¿se acuerdan? En el tema, yo espero que hayan estado leyendo desde el versículo 1 pues en adelante, ¿no?, de Efesios. Entonces déjenme leer, síganme por favor ahí con su vista en Colosenses capítulo 1 versículo 9, ¿sí? Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, esa es la versión. Me gusta mucho, es muy clara y es textual y es muy precisa. Dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, es decir, estamos rogando por ustedes. Sabemos que ustedes abrazaron la fe, abrazaron a Cristo y no hemos dejado de rogar por ustedes. Ese es el énfasis que está dando, ¿sí? Dice, ahora, ¿qué es por lo que está orando? Pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Conocimiento, ¿sí? Todo esto nos habla de una sabiduría práctica, pero de una comprensión espiritual precisamente para conocer la voluntad de Dios y precisamente para llevarla a cabo, ¿verdad? Es decir, el ruego que está teniendo aquí el apóstol Pablo, y esto es por extensiones hacia nosotros, ¿sí? Estos son de las cosas por las que tenemos que orar, hermanos. Estas son las que en alguna ocasión dimos algunas enseñanzas, ¿verdad?, que les llamamos oraciones apostólicas, ¿sí? Es decir, que es por lo que los apóstoles estaban orando. Porque muchas veces nosotros podemos llegar con un pliego petitorio enorme delante de Dios y está bien porque ejercitamos nuestra confianza, ¿verdad? Tenemos necesidad de llegar ahí delante de Dios con cosas, está muy bien. Pero qué importante es de que nosotros observemos en las Escrituras por qué cosas fueron inspirados, porque lo tenemos en las Escrituras y toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que inspira? ¿Hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo para que nosotros oremos de manera continua? ¿Sí? Pues dice que es por el conocimiento de la voluntad de Dios, por sabiduría, por comprensión espiritual. Santiago escribe y dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pues que la pida a Dios porque Él la da abundantemente y sin reproche. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo
ahí, que cualquiera de nosotros, yo creo que pues mal haríamos en no reconocer cuánta sabiduría necesitamos, ¿verdad? Pero el punto es que cuando nosotros llegamos, la invitación, y esto se me hace precioso, pero la invitación que el Señor nos hace es vengan y pidan sabiduría. Es decir, que podemos nosotros llegar delante de Dios y decirle, Señor, necesito sabiduría. Y tenemos la certeza de que no va a decir Él, otra vez, sigues pidiendo lo mismo, ayer te di un montón, ¿y qué hiciste con ella? A ver, ya la desperdiciaste, ¿verdad? Sí me explico, o no la pusiste por obra, ¿verdad? O sea, no, tenemos falta de sabiduría. Dice, pídala a Dios porque Él la da abundantemente y sin reproche. Entonces, qué bueno que podemos llegar con Dios, qué bueno que podemos pedirle, pero esto es algo muy importante que nosotros necesitamos y por lo que necesitamos estar orando por todos los cristianos, mis amados. Por todos los hermanos, no solamente por nosotros. Ay, Señor, ahora sí que casi va saliendo uno de la casa, ¿verdad? Y se echa una oracioncita, casi como y la persinada, ¿verdad? Que de repente no se me haría raro que alguien por ahí así como que, uy, se le va, ¿no? Espero que no. Pero qué importante, ¿verdad? O sea, no nada más que digamos, ay, Señor, ayúdame, dame gracia y dame sabiduría. No, pero es, Señor, a mis hermanos, a los que te aman, a los que desean honrarte, Señor. Por favor, dale sabiduría, que conozcan tu voluntad, que se conduzcan de esa manera el día de hoy. Ayúdalos, Señor. ¿Sí? Y qué diferente, porque eso es lo que nosotros vemos. Por eso dice, nosotros no hemos cesado de orar por ustedes, no dejamos de rogar, ¿verdad? ¿Cuál es ese ruego? Pues que la base de nuestras decisiones cotidianas, ¿sí?, sea un completo entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Que todas las cosas por las que estamos nosotros haciendo, que la base de las cosas que hacemos sea precisamente el conocer, el entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Es decir, que la voluntad de Dios sea lo que domine nuestros pensamientos, que la voluntad de Dios sea lo que domine las acciones de nuestras vidas, sea lo que le dé la orientación y que tengamos una capacidad permanente de entender todas las cosas espiritualmente, ¿sí? Y en consecuencia, pues actuar de una manera prudente, de una manera muy acertada, ¿sí? O sea, es importante todo esto, es esencial, ¿verdad? Es decir, tener conocimiento espiritual, tener comprensión espiritual es esencial porque eso se traslada a la práctica. O sea, no es suficiente, como hemos dicho en otras ocasiones, con conocer en el sentido de tener información, porque de nada nos sirve o de muy poco aprovecha el hecho de tener la información, pero de no aterrizarlo. Y sabiduría, aquí esto se está refiriendo a una sabiduría práctica. El conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y conocimiento espiritual está refiriéndose a algo muy práctico, ¿sí? Entonces, aquí de entrada ya nos da algunas premisas importantes, esto que acabamos de mencionar. Número 1, pues que Cristo tiene una voluntad. Y sabemos por su palabra que la voluntad de Él, ¿verdad?, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, esto es esencial, ¿verdad? Pero también Él desea que conozcamos su voluntad. O sea, es decir, no está hablando de un conocimiento porque es uno de los problemas que trata precisamente en la carta a los Colosenses, ¿verdad? Del gnosticismo, ¿no? Es decir, un conocimiento oculto por allá, especial, que eso es lo que te lleva y te acerca a Dios. No. O sea, aquí nos está hablando de que Cristo tiene una voluntad y mis amados, pues Él desea que conozcamos su voluntad y la verdad de las cosas es de que aquí está. Aquí la tenemos por escrito, ¿sí? Pero necesitamos sabiduría para poder entonces entender esto de una manera espiritual, ¿sí? Y transformarla o trasladarla, mejor dicho, a acciones. Entonces, primera premisa, Cristo tiene una voluntad. Segunda premisa, pues Él desea que conozcamos su voluntad. Y hay una tercera, Él desea que vivamos de acuerdo con esa voluntad. Por eso nos la comunica, por eso nos la deja saber. ¿Está bien? Entonces, yo, pues solamente, repito, yo aquí me gustaría, más que un estudio, más que algo
algo muy, muy largo o muy concentrado. Yo quisiera dejarles un buen pedazo, ¿verdad? Pero más como una plática pastoral, que podamos meditar en la relevancia de esto que les acabo de comentar, estos 3 puntos que les acabo de comentar, se lo repito, estas 3 premisas: que Cristo tiene una voluntad, ¿verdad? Que Él desea que conozcamos su voluntad y número 3, que desea que vivamos de acuerdo a esa voluntad, por lo tanto Él nos la comunica. Entonces, piensen ustedes cuán distinta sería nuestra vida si estuviéramos en línea con la voluntad de Dios en cada aspecto. ¿De cuántos dolores de cabeza nos libraríamos? ¿Sí? ¿De cuántos dolores de cabeza estaríamos exentos? ¿Cuántos errores y pecados no cometeríamos por el hecho simplemente de, al tener en claro la voluntad de Dios y al tener nuestra voluntad rendida a la voluntad de Dios, alinearnos y que todas nuestras acciones vayan de acuerdo? Porque déjenme decirles algo con respecto a la voluntad de Dios. Muchas veces yo entiendo algunos conceptos. Yo he hablado acerca de ello, pero ya he agarrado más la onda también. Luego decimos, bueno, es que esta es la perfecta voluntad de Dios y esta es la voluntad permisible. Yo he encontrado que hay mucho problema en eso, ¿sí? Yo he encontrado que en este sentido, cuando se habla de la voluntad permisible, es que bueno, pues Dios lo permitió, porque Él sabe y Él está en control. Y sí, amén, Dios sabe todas las cosas y Dios está en control, pero no es así como que, ándale pues, te permito que lo hagas, ¿sí? Pues no, porque muchas veces uno cae en eso y eso, miren, eso da pie a que uno entre y que uno abrace ciertas líneas, ciertas hebras, vamos a llamarlo de esta forma, de una corriente fatalista, ¿sí? Porque hay una teología fatalista, ¿sí? Determinista. No me voy a meter ahorita por ahí, pero lo que quiero decir con eso es que dicen, bueno, pues yo no sé, pues mira, total, si Dios lo permitió, ¿verdad? Pues Dios sabe por qué lo permitió, Dios está en control y aunque es una calamidad esto hacia donde va y esto que hice, pero es así como que, bueno, pues es la voluntad de Dios porque pues Él lo permitió. Si no hubiera sido, pues no lo permite. ¿Sí me explico? Entonces no es por ahí. Pues evidentemente Dios establece cosas y nos da una libertad, pero yo lo que encuentro en la Biblia es de que esta es la voluntad de Dios y esto no es voluntad de Dios. Es decir, hay voluntad de Dios y esto no es voluntad. Sí y no. Las promesas en Él son en Él sí y en Él amén. El Señor Jesucristo dijo que tu sí sea sí y tu no sea no. Cualquier cosa que no proviene de eso, del mal proviene. Entonces, cuando podemos dejar esos conceptos que se filtren y nos den esas áreas grises, ¿sí? De que, bueno, pues es algo que Dios permitió, pues por algo lo permitió. Pues lo permite y no confundamos que Dios puede sacar de lo peor, rescatar, hacer algo rescatable, pero eso es porque Él es bueno y porque Él es misericordioso y porque Él es muy compasivo y es bondadoso, tiene misericordia de nosotros y porque de repente somos muy brutos, ¿sí? Y Él tiene compasión de eso. Entonces, no confundamos esa parte. Está la voluntad de Dios y está lo que no es voluntad de Dios. Entonces, yo necesito mucha sabiduría para poder identificarla, pero también necesito esa determinación y todo eso se va construyendo desde adentro, desde nuestros afectos, pero todo esto es algo que vamos teniendo una construcción de ello. Entonces, miren, Dios quiere que caminemos en su voluntad en todos los aspectos. Repito, piensen cuán distinta sería nuestra vida. Piensen cuán distinta sería nuestra vida. En las decisiones que tomamos que parecen decisiones menores. Y no me estoy refiriendo ay Señor, no sé, cosas menores, ¿verdad? Pero qué bueno que podamos, Dios tiene una opinión de todas las cosas. Sí, su opinión siempre está más centrada que la nuestra, siempre es mejor. Entonces, es muy sabio que le preguntemos, pero que crezcamos en el conocimiento de su voluntad.
que crezcamos en sabiduría, y esto es en relación con Él. Porque yo estoy seguro que Dios quiere que caminemos en esa dirección, ¿sí? Y mis amados, y Él nos ha provisto por su gracia, por su poder, pero por ese poder, por esa parte sobrenatural, Dios nos ha provisto de todas las cosas que nosotros necesitamos para caminar en su voluntad. En otras palabras, si no caminamos en la voluntad de Dios, pues es asunto nuestro. Y el problema no está en el cielo, el problema está en la tierra. ¿Sí? El problema lo tenemos nosotros. Entonces Dios desea que caminemos en esa dirección. Dios desea que estemos fortaleciéndonos de manera continua en eso, ¿verdad? Pero esto demanda determinaciones nuestras. Esto demanda que nuestra confianza descanse por completo en Él. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, esta primera parte que acabo de mencionar es vital, porque sin ella no se puede llegar a lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esa siguiente parte. Es decir, ya ubicamos, ya tengo la voluntad de Dios, sé que Dios tiene una voluntad, Dios quiere que caminemos en ella, Él nos ha provisto de todos los recursos que necesitamos para andar en ello, ¿sí? Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Versículo 10, Colosenses 1:10. Dice: para que anden como es digno del Señor. Déjenme, leo la última parte del versículo 9, porque pues, esto se lee de corrido. Pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, el objetivo o el propósito, el designio, para que anden como es digno del Señor. Y anden está en un presente, ¿sí? Es decir, nosotros vivimos en el presente, no vivimos en el pasado, aunque algunos se atoran ahí, ¿verdad? Pero nosotros vivimos en el presente. Yo tengo que, o sea, la conjugación que tiene es de que yo hoy, ahorita, en este momento, necesito andar, necesito conducirme como corresponde, como es digno del Señor, pero está muy difícil que yo vaya a caminar, que vaya a andar, si no sé cuál es la voluntad de Dios, si no tengo entendimiento, si no tengo sabiduría espiritual, ¿sí? Entonces dice, para que anden como es digno del Señor, y ya dice, haciendo en todo, y aquí ya haciendo, o sea, yo ando como es digno del Señor cuando continuamente estoy estoy ejecutando lo que le agrada. ¿Ok? Entonces yo quiero que noten, hay una cadena, hay una secuencia. O sea, esto es algo que uno lleva a la práctica, haciendo continuo, ¿sí? Lo que agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez, ¿verdad? Creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, esto es un propósito muy grande que está ahí. Eso es un propósito esencial. Porque miren, mis amados, muy bien podemos haber creído en Cristo. Muy bien pudimos haber, sí, ya puse mi confianza en Cristo, ya fui redimido por Cristo, nací de nuevo, gloria a Dios. Ese es el milagro más tremendo. ¿Sí? Ese cambio de naturaleza, haber huido de la corrupción, haber dejado haber escapado, ¿verdad? Haber abandonado esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres o de nuestros ancestros o de Adán y Eva, la naturaleza caída. Y eso es por la obra de Cristo, ¿sí? Y muy bien, todo eso pudo haber ocurrido, pero no conocer su voluntad. Estar desprovistos de sabiduría, estar desprovistos de comprensión espiritual. La pregunta es, si no tengo sabiduría, si no tengo comprensión espiritual, porque no me aplico en ello, ¿sí? Ahora, aquí necesito hacer un paréntesis. Sí está bien, pastor, pero entonces yo sí quiero eso y esa sabiduría, ese conocimiento espiritual, ¿cómo lo obtengo? Está bien, qué bueno, orar, es esencial. Orar es esencial, pero esto, conocimiento, sabiduría, mis amados, nosotros tenemos que aplicarnos en el estudio continuo, sistemático de la palabra de Dios. Tenemos que meterle durísimo a la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que dedicar tiempo para memorizar palabra de Dios. Es muy importante apreciarla, desearla, comerla. Es como la comida.
¿sí? O sea, es como la comida. Nosotros necesitamos escoger lo que comemos aquí. Pues, ¿qué vamos a escoger? Pues toda la palabra de Dios, ¿verdad? Y que penetre, que haga, que forme en nosotros. Entonces, pues esa es la forma en la que yo me voy a hacer de sabiduría, de comprensión, de conocimiento espiritual. Pero otra vez, cómo puedo agradarle? ¿Cómo puedo vivir de una manera que le agrade? Estarme conduciendo de una manera que le agrade. ¿Cómo puedo estar siendo fortalecido para ser constante, para ser perseverante? ¿Sí? Si no tengo conocimiento de la palabra de Dios. Si no estoy practicando aquellas cosas que estoy aprendiendo. Y dejar de excusarme por aquellas cosas que no entiendo o que no me han enseñado. Porque a veces pasa así, lo voy a caricaturizar, pero a veces Dios nos está indicando que es importante de que dejemos algún hábito, que dejemos algún vicio, vamos a ponerle mejor, ¿sí? Que dejemos un vicio que tenemos ahí, algún hábito que es contrario, ¿verdad?, a las virtudes de Cristo, y ya lo identificamos, ya lo tenemos ahí, sabemos que ahí está, sabemos que la voluntad de Dios es que trabajemos en eso, que desechemos, ¿sí? En la primera carta, en el segundo capítulo, los versículos 1 y 2, el apóstol Pedro habla de eso, que nosotros desechemos malicia y muchas cosas que huelen mal, que saquemos la basura, ¿verdad? Y que lo hagamos de una manera bien consciente. El asunto es que, ¿cómo lo vamos a hacer? Y esa responsabilidad que nosotros tenemos ahí, wow, ¿sí? Entonces, mis amados, ¿cómo vamos a ser constantes y perseverantes? Miren, de hecho, hay quienes andan por la vida así, repito, sí nacieron de nuevo, sí van a la reunión, pero no se están aplicando en su vida en sacar, en eliminar aquellas cosas, ¿verdad? Que, como estoy mencionando, Dios nos está indicando que tratemos, que desarraiguemos de nosotros. Eso es una falta de sabiduría, ¿sí? Y empezamos entonces a justificar muchas veces porque hay malicia ahí y ya nos está diciendo que nos quitemos de este vicio, pero al ratito ahí venimos a ver y ya Dios ya nos dio una palabra, ya sabemos, desechando pues toda malicia, etcétera, etcétera. Está ahí y al ratito llegamos, sí, pastor, pero ¿y qué onda con los ovnis? Y a ver por qué los cangrejos caminan para atrás o de lado, ¿sí? Digo, lo estoy caricaturizando, pero muchas veces nos escudamos en las cosas que no entendemos, que no hemos llegado ahí, para no hacer y para no ejecutar aquellas cosas dentro de la voluntad de Dios que sí sabemos, que sí las entendemos, que sí lo tenemos claro. Y eso ocurre, ¿sí? Eso ocurre. Entonces, mis amados, pues cuando estamos en esa circunstancia, dejamos de actuar en sabiduría y empezamos a andar por la vida, empezamos a conducirnos así y se empieza a vivir un cristianismo débil, un cristianismo frágil, dirigido por las emociones y no por la verdad. Y necesitamos ser conducidos por la verdad, no por las emociones, ¿sí? Las tenemos bien puestas, sí, pero las emociones deben de sujetarse a la verdad, nuestros afectos deben de sujetarse a la verdad, ¿sí? Sí, a veces tenemos muy buenas intenciones, pero ignorando la voluntad de Dios. Y a veces ese ignorar la voluntad de Dios puede ir no solamente en el hecho de que no la sé, que no la conozco, pero ese es un aspecto de ignorancia. Pero otro aspecto de ignorancia muy delicado es cuando sí, yo ya lo sé, pero decido hacerlo a un lado. Y eso es muy peligroso porque después de eso empieza a haber un encallecimiento, un endurecimiento en nuestro corazón, ¿verdad? Una insensibilidad y no termina bien, ¿eh? Se los garantizo, eso no termina bien. De hecho, el Señor eso lo ve como una necedad, ¿ok? Y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, ¿cómo vamos a vivir agradecidos? ¿Cómo vamos a vivir agradándole a Dios, pero agradecidos si ignoramos lo que Él nos ha dado? ¿Sí? ¿Cómo vamos a vivir agradecidos si no sabemos con certeza
las cosas que Él nos ha concedido, las cosas que Él nos promete, cuál es su voluntad y cómo vamos a vivir agradecidos si no hemos determinado caminar en su voluntad, porque la hacemos a un lado, porque nos conducimos con una falta de sabiduría pasmosa muchas veces. Entonces, otra vez, el tema es muy grande, ¿sí? Y estoy nada más poniendo cosas muy generales para que de ahí podamos tirar ciertas líneas. Entonces, yo quiero centrarme en esto y ya me empiezo a perfilar para el final. Andar como es digno del Señor quiere decir caminar de una manera adecuada, de una manera pues como corresponde a la dignidad de Cristo, como corresponde a la dignidad de su persona, no a la nuestra. O sea, aquí no dice que andemos como es digno de nosotros. Ay, es que esto no es digno de un cristiano. Bueno, no es digno de un cristiano porque no es digno de Cristo. No corresponde a la dignidad de Cristo. ¿Cómo se conduce Él? Así debemos de conducirnos. ¿Está bien? Eso es de lo que está hablando. Y para eso se necesita conocimiento espiritual, sabiduría espiritual, discernimiento espiritual, que se lleve a la práctica. Entonces, que sea congruente con lo que Él es, con quien es Él. Déjenme leerles aquí en Efesios capítulo 5, pero antes voy a darle un traguito a mi café, con permiso. Ya me había tardado. En el versículo 10, Efesios 5:10 dice: examinen qué es lo que agrada al Señor. Examinen. Eso, miren, eso es una responsabilidad de nosotros. Nosotros tenemos que examinar, nosotros tenemos que ver qué es lo que le agrada a Dios. De las cosas que nosotros vamos a hacer, ¿qué le agradan a Dios? ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Pues examinémoslo. Y para examinar, yo necesito tener algo con qué compararlo. Bueno, otra vez, ¿con qué lo voy a comparar? Con la palabra, ¿sí? Con su palabra. Entonces, ese es el versículo 10. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Versículo 15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Cuidemos cómo nos conducimos, cuidemos cómo andamos, tengan cuidado cómo andan. Y dice, fíjense bien, no como insensatos, sino como sabios. Y aquí ya nos está dejando, tengan cuidado, porque muchas veces podemos ser unos descuidados en cómo andamos, ¿sí? Y a ese descuido, a esa falta de conocimiento de su voluntad, Dios le llama insensatez o falto de entendimiento, ¿sí? Pero tenemos que estar continuamente revisando, continuamente ver qué es lo que estamos haciendo. Esto no corresponde a Cristo, esto sí corresponde. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Me explico. Eso es en el día a día. Desde qué es lo que voy a hacer. Y no quiero meterme en esto porque me voy a aventar otro 2 horas aquí en ello. Pero aún es el cuidado que debemos de tener de nuestra propia persona. Las cosas que comemos, qué nos hacen bien, qué no nos hacen bien. Y que sea, fíjense, es un ejemplo práctico, será importante que conozcamos qué le hace bien y qué le hace mal a mi cuerpo, y el por qué le hace bien y el por qué le hace mal. Claro que sí, porque si yo sé qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal, y yo empiezo a comer lo que sé que le hace bien, ¿sí? Eso es algo sabio, en lugar de conducirme de como aquello que me gusta nada más y que me gobierne el sentido y no lo que se necesita. Conducirme, porque, híjole, es que luego las cosas más ricas son las que más daño hacen. ¿A poco no? Azúcares, harinas refinadas, un montón de lácteos, todas esas cosas son las cosas que más duro nos pegan y más problemas nos ocasionan. ¿Sí? Repito, no me voy a meter por ahí. Pero qué importante es, de una manera, miren, si somos templo del Espíritu Santo, y a veces no tratamos el cuerpo como templo del Espíritu Santo, a veces lo tratamos o como parque de diversiones, ¿verdad? O como bote de basura. Entonces, eso no es sabio. Eso es una forma, nada más. Examinemos lo que agrada al Señor.
Señor, ¿cómo debo de tratar tu templo? Porque este templo, este cuerpo, ¿verdad? Pues te pertenece a ti. ¿Cuántos le pertenecen a Cristo? Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, tenemos que ser sabios en eso. Yo creo que no sería malo que le empecemos a preguntar y que nos empecemos a interesar más en ello, ¿verdad? Que tengamos cuidado de cómo andamos. Aquí me estoy refiriendo solamente a una cosa, ¿verdad? O sea, es el ejemplo que estoy poniendo, pero seguimos, dice, por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Nos brincamos al versículo 16, no me lo brinco, lo leo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero fíjense cómo concluye la idea el versículo 17. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahí está. No sean necios. No sean insensatos, cuiden cómo andan, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Cuando nosotros ignoramos la voluntad del Señor, cuando nosotros desconocemos la voluntad del Señor, para el Señor eso es insensatez. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados, cuánto necesitamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Se dan cuenta cuánto necesitamos crecer en sabiduría? Ser hombres y mujeres sabios. Mis amados, nuestra familia necesita hombres y mujeres sabios. La sociedad necesita hombres y mujeres sabios. Estamos rodeados por brutos. Ni qué les voy a decir de quiénes están gobernando y por qué gobiernan de esa manera. O sea, híjole, aquí podríamos hablar muchísimo de esto, ¿verdad? O sea, que no distinguen del pie derecho del pie izquierdo, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, porque se ignora, o sea, aún el sentido común está, es lo menos común que existe. Y necesitamos, mis amados, nosotros tenemos la responsabilidad de manifestarnos como lo que somos, lo que el Señor Jesucristo dijo, sal y luz de este mundo, y no podremos hacerlo si no caminamos en la voluntad de Dios. No podremos hacerlo. Entonces, el tema, por enésima vez lo digo, es muy amplio, pero yo espero que con la ayuda del Señor esto nos encienda un poquito más en ese sentido, a crecer en la necesidad que tenemos en aspectos muy prácticos, porque esto es sabiduría práctica, ¿sí? Que lo llevemos a la práctica y que empecemos a examinar todas las cosas, no nada más, pues qué es lo que en el servicio a Dios, porque tenemos que ir construyendo nuestras vidas, toda nuestra vida, no una parte, no podemos secularizar nuestra vida, es decir, no podemos sacar a Dios de nuestra vida, de este aspecto de nuestra vida, de aquí voy a sacar a Dios, tiene que estar metido en todo o nada. Es el 100%, 99.9 no alcanza, es el 100%. El Señor dio toda su vida, no dio una parte, no dio casi todo, dio todo. ¿Cómo vivimos para Él? Entonces necesitamos ser sabios en todas las áreas de nuestras vidas, ¿ok? Y porque otra vez, no me quiero detener en hablar mucho de esto porque no es el punto, pero es simplemente nada más para que tengamos ahí. Cuando nos conducimos de una manera necia, cuando nos conducimos de una manera insensata, cuando sabemos que la voluntad de Dios es una y nosotros decidimos hacer otra y nos obstinamos en ellos de una manera necia, mis amados, van a haber consecuencias y dependiendo el grado del pecado, el grado del vicio que se practicó y que no desarraigamos en el tiempo en que lo tuvimos que haber desarraigado, las consecuencias pueden ser muy dolorosas y muchas veces permanentes por el resto de esta vida. Lamentablemente así es. Nosotros quisiéramos, o a mí me gustaría poder decir que hay consecuencias que dicen, bueno, van a ser nada más por un tiempo en lo que uno aprendió la lección, pero la verdad de las cosas es de que pueden haber consecuencias, puede haber dolor en el corazón por el resto de la vida. Y que dices, ese dolor se va a quitar, esa consecuencia se va a acabar, pues hasta que muramos o el Señor nos traslade, ¿verdad?
o bien que el Señor haga un milagro y nos dé una amnesia espiritual o una amnesia, no espiritual, una amnesia, ¿verdad? Y que borre de nuestra memoria esa parte, eso que se vivió, y porque muchas veces puede ser extremadamente doloroso, ¿verdad? Estamos hablando de cosas ciertas, de cosas prácticas. Entonces necesitamos ser hombres y mujeres sabios. La iglesia necesita hombres y mujeres sabios, ¿sí? Este mundo necesita hombres y mujeres sabios. Pero el Señor, por encima de eso, el Señor desea que lo seamos. Amén. Pues acompáñeme, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en esto. Señor, te damos muchas gracias, te bendecimos, te queremos honrar, Señor, tu nombre en la manera en que nos conducimos, porque queremos andar como es digno de ti, como corresponde a ti, como corresponde a quien tú eres, Señor. Tú nos has redimido, tú nos has rescatado, hemos puesto nuestra confianza en ti para el perdón de nuestros pecados, hemos confiado nuestra eternidad, la hemos puesto en tus manos. Señor, también ponemos nuestro día a día en tus manos para que nos ayudes y nos dé sabiduría, y que por la influencia de tu Espíritu Santo, Señor, podamos ir a tu palabra, podamos aterrizarlo, Señor. Que amemos tu palabra, que deseemos tu palabra y que siempre la tengamos presente como esa plomada para examinar las cosas, para cuidar cómo caminamos, Señor, para no ser necios, sino andar de la forma en que es de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y yo te suplico, Dios, que bendigas a mis hermanos ahí de Casa de Oración Houston, que tú les abraces, que tú les cobijes, que tú los bendigas y tú los ayudes en todo lo que ellos tienen encomendado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios los bendiga, mis amados. Una vez más, reciban un abrazo en amor.